Imagínate esto, subes a un avión hecho de madera y tela, con motores que suenan como si todo eso sí fuera a desmontar, sin GPS, sin radio y con miles de kilómetros de océano por delante. Hoy te puedes gastar 400 euros, por ejemplo, y mientras cruzas el océano, pues ves una peli, comes algo más o menos decente y te echas una siesta tranquilamente mientras ves las nubes y piensas en todo lo que vas a hacer en tu destino. Pero en 1926 esto no era tan fácil. En ese año cruzar el océano era una locura, pero aún así un grupo de españoles decidió hacerlo. Decidieron volar desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires, en un hidroavión al que bautizaron como Plus Ultra. El comandante al mando de esta aventura se llamaba Ramón Franco. Y sí, es el hermano de esa persona que estás pensando ahora mismo. Pero no nos vamos a meter ahí, es otra historia que no tiene nada que ver. Pero hoy te voy a contar otra cara de los Franco. La del hombre que demostró que España también podía viajar de un continente a otro, en una época donde, repito, no era tan fácil. Comenzamos. España venía de tiempos complicados, crisis política, una moral baja y una sensación un tanto de melancolía, pensando siempre en éxitos y cosas pasadas. Y en un mundo donde en ese momento los grandes avances llegaban de fuera. Los franceses dominaban el aire, los americanos ya estaban soñando con vuelos transoceánicos y los británicos también se movían entre continentes. Pero había un grupo de aviadores españoles que, digamos que, se negaban a quedarse atrás. Uno de estos aviadores se llamaba Ramón Franco, un tipo testarudo y con más moral que el alcoyano, como podríamos decir. Es decir, digamos que su carácter rozaba la temeridad. Junto a él, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Juntos se propusieron lo impensable: volar desde España hasta América. Y ojo, repito, hablamos de una época en la que la mayoría de estas aventuras terminaban mal. Digamos que el océano Atlántico se había tragado más sueños que olas. El avión escogido era un Dornier Wal de fabricación alemana, con dos motores Napier Lion de 450 caballos. Digamos que no era un avión especialmente grande ni especialmente cómodo, pero sí que tenía una cosa, que era robusto. Y lo más importante, debido a las condiciones del viaje, era un hidroavión, es decir, podía aterrizar en el agua. Lo bautizaron como Plus Ultra, un guiño hacia la época de los descubrimientos y al hecho de que esta aventura iba a ser un poquito eso, tratar de llegar más allá. Fijaos la ruta, desde Palos de la Frontera iban a volar hasta Gran Canaria, de allí hasta Cabo Verde, luego Pernambuco ya en Brasil, Río de Janeiro, Montevideo y finalmente Buenos Aires. 7 etapas para más de 10.000 kilómetros de mar abierto. Y sin margen de error, porque cualquier fallo en el motor, cualquier cosa hubiera supuesto que el avión acabase a la deriva en alguna parte del océano Atlántico, si es que terminaba por flotar. Llegó el día, el 22 de enero de 1926, este avión y esta tripulación despegaron finalmente de Palos de la Frontera. Esta elección no fue casual, la escogieron precisamente por el viaje de Colón. De la misma manera que Colón había salido desde aquí para ir más allá del mar, ellos querían hacer lo mismo para llegar más allá del cielo. Las primeras etapas fueron duras, los motores sufrían con el calor, se veían envueltos también en muchas tormentas tropicales, lo cual también complicaba mucho la navegación por el aire y todo lo que acompañaba. De hecho, yendo hacia Cabo Verde casi se quedan sin combustible. Tuvieron que amenizar en el mar, reparar la cuestión, rezar y volver a despegar otra vez. Y todo esto sin radio, sin un contacto, sin que nadie supiera qué estaba pasando con ellos. Pero como los buenos, siguieron, continuaron y llegaron a Pernambuco, ya en Brasil, ya habían llegado al otro continente. Y allí fueron recibidos como héroes. Los españoles lo habían vuelto a hacer, de alguna manera, habían vuelto a cruzar el océano para llegar a las Américas.
Y a partir de aquí, cada parada era una celebración. En Río de Janeiro, los medios titularon que los españoles habían vuelto a cruzar el océano, pero esta vez sin tocar el mar. Se dice que en Montevideo les esperaron muchas personas en barquitos para acompañarles. Y llegó el tramo final, el más simbólico, pero también el más peligroso, entre Montevideo y Buenos Aires. Un mar de corrientes, viento y lluvia. Pero finalmente, en la mañana del 10 de febrero de 1926, llegaron por fin a su destino. Llegaron a Buenos Aires. El hidroavión apareció por el Río de la Plata y amerizaron frente a una multitud que celebraba eso como una gran hazaña. Para ellos era similar a cómo vio el hombre la llegada a la luna, algo así. España había conquistado el aire y por primera vez en la historia, Madrid o España y Buenos Aires estaban conectadas por aire. Toda la aventura duró unas 59 horas y 39 minutos, repartidas en 7 escalas, en 7 etapas. Fue una proeza técnica, pero también una manera de recuperar cierta parte de orgullo y cultura. Argentina entregó al avión un ancla de plata conmemorativa. El hidroavión finalmente fue devuelto a la península en barco y hoy lo puedes ver en el Museo del Aire en Madrid. Este vuelo inspiró una era, la de los vuelos transoceánicos, e inspiró a otros viajeros como el Charles Lindbergh, que hizo otra vez de nuevo cruzar el Atlántico en avión. Eso lo hizo el año siguiente. Y también inspiró a toda una generación de aviadores iberoamericanos. Porque sí, antes de las low cost, antes de los vuelos regulares, antes de, bueno, pues estar en un avión no gastando demasiado dinero y haciendo este trayecto súper cómodo, había gente que literalmente se jugaba la vida para hacerlo. El Plus Ultra no solo voló entre 2 continentes, lo hizo también entre 2 épocas, entre el pasado imperial y el futuro moderno, entre la nostalgia y la modernidad. Y también fue una prueba de que incluso en tiempos difíciles el hombre es capaz de conseguir cosas, aunque tenga que arriesgar y aunque tenga que usar su máxima capacidad de inventiva. Así que hoy en día, cuando hagas un Madrid-Buenos Aires, por ejemplo, en un avión y no te gusta la película o te sientas incómodo, piensa en que hubo un día donde hacer eso era más que una hazaña épica. Era como pisar la luna. Era algo que solamente lo podían hacer unos poquísimos elegidos. Porque al final, como decía el lema Plus Ultra, siempre hay algo más allá. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al proyecto, dale like al vídeo, que es la mejor forma de ayudarme. Y emplazarte a que aquí cada jueves hablamos a veces de crónicas de otros viajes, otras veces nos inventamos un viaje, otras veces hablamos de curiosidades de viaje y en otros días del canal hacemos un montonazo de cosas. Así que date una vuelta por él y ficha a ver qué es lo que más te gusta. Y si este contenido te gusta, aquí en Crónicas Nómadas nos vemos el jueves que viene. De momento esto es todo y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.